Conceptos judíos. Bienvenidos a nuestro programa Conceptos judíos. Hoy hablaremos de qué es la teshuvá, el arrepentimiento. Maimónides en su Mishneh Torah explica qué es la teshuvá. Ofrecemos este resumen de las ideas esenciales de sus leyes de teshuvá para que tengamos alguna idea de cómo se debería ver nuestra teshuvá de acuerdo con Rambam en el capítulo 1 de la Halajá. En esta época en la que el templo sagrado de Jerusalén está destruido y no tenemos un altar para expiar nuestros pecados, solamente nos queda la teshuvá. La teshuvá expía todos los pecados. A pesar de que el hombre pecó todos sus días, si finalmente hizo teshuvá, no se le recordará después de su muerte ningún pecado. Y también el Yom Kippur es un día de expiación para los que se arrepienten. Cuando el templo sagrado de Jerusalén existía y se ofrecían en él sacrificios, los ofrendes obtenían la expiación cuando traían su sacrificio y se arrepentían. Además, también los rituales que el Kohen Gadol o sumo sacerdote llevaba a cabo en Yom Kippur se expiaban los pecados del pueblo. Pero ya no tenemos un templo y la expiación solo depende del Yom Kippur y de la teshuvá. En la posibilidad de hacer teshuvá debemos ver la misericordia de Dios. En el ejemplo, si alguien se rebelara en contra del rey, sería condenado a muerte. Sin embargo, el Rey de Reyes no se comporta así con sus criados, sino que se apiada y no nos castiga. Aún más, si nos arrepentimos sinceramente, borra nuestros pecados. E inclusive alguien que pecó todos sus días cometiendo toda clase de transgresiones puede obtener la expiación total si tan solo se arrepiente antes de morir. En el capítulo 2 de la Halajá, el Rambam manifiesta lo siguiente: ¿cómo se hace teshuvá? ¿Y qué es la teshuvá? Que el pecador abandone su pecado, lo saque de su pensamiento y decide no hacerlo nuevamente, y que se arrepienta por lo que pecó, hasta tal punto que Dios, que sabe las cosas ocultas, atestigue que no volverá a reincidir jamás. Y tiene que confesarse con sus labios y decir estas cosas que pensó en su corazón, detallando el pecado. El Rambam explica los pasos que debe seguir quien desea hacer teshuvá. Primero, abandonar la conducta errónea, pues es imposible arrepentirse solo en el marco de la teoría. Si la persona dice que no está de acuerdo con una conducta, pero a pesar de sus palabras sigue incurriendo en ella, eso significa que todavía no se arrepintió. Segundo, debe trabajar para no desear pecar más. Para muchas personas es relativamente fácil revertir acciones determinadas, pero es mucho más dificultoso revertir esos pensamientos que desean el placer del pecado y que luego lo llevan a pecar. Es por eso que debe estar convencido de que no quiere pecar nunca más. Tercero, ha de arrepentirse, dolerse de todo lo que pecó. Muchas personas pueden descubrir la belleza de la Torá y empezar a hacer teshuvá porque entienden que la Torá es la verdad y el judaísmo es el mejor camino para sus vidas.
El Rambam nos enseña que nos deben doler los pecados del pasado y no recrearnos en las malas acciones de los viejos tiempos. Otro de los pasos de la teshuvá es la vidui o confesión. Estando solo, el pecador tiene que confesarse delante de Dios pronunciando los pecados, y cuanto más detalle sus pecados, mejor. De esta manera se concienciará de la gravedad de su acción. ¿Cuándo y cómo actúa? A pesar de que la teshuvá y el rezo son buenos para el mundo, en los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son mejores y son aceptados inmediatamente. Respecto de quién está dicho esto, respecto de los individuos, pero respecto a la congregación en su conjunto, todo tiempo que hacen teshuvá y rezan con un corazón íntegro, reciben respuesta. Esto se lee en el capítulo 2 de la Halajá. En los 10 días de teshuvá, desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, Dios nos ayuda a retornar al camino deseado. También sentiremos que es más fácil arrepentirnos, porque todo el pueblo está en un proceso de teshuvá y las acciones del grupo ejercen su influencia sobre el individuo. En el capítulo 2 de la Halajá se lee: la teshuvá y Yom Kippur expían los pecados entre el hombre y Dios. Si alguien comió algo prohibido o mantuvo una relación sexual prohibida. También los pecados entre el hombre y su prójimo. Quien daña físicamente a su prójimo o lo maldice o le roba, a él no le será perdonado hasta que le devuelva lo que le debe y le pida perdón. Y a pesar de que le devolvió el dinero que le debe, tiene que pedirle disculpas. Incluso si solo lo hirió de palabra, tiene que pedirle perdón. La teshuvá actúa solo en el terreno que es apropiado utilizarla. Si pecamos contra Dios solamente, solo necesitaremos pedirle perdón a Él. Pero si pecamos contra nuestro prójimo, no servirá de nada que nos disculpamos delante de Dios. Primero debemos reparar el daño causado a nuestros semejantes, rogando sus disculpas, y luego debemos pedirle el perdón a Dios, pues Él no quiere que sus hijos actúen unos contra otros. Gracias y hasta el próximo programa.